Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada semana aquí en Somos Santa Fe, con todos los temas de actualidad. Una semana particularmente intensa en cuanto a los temas periodísticos, atravesada obviamente por una decisión del Gobierno Nacional que ha llegado a todos los medios y que ha sido considerada por todos los medios, como es la de acudir al Fondo Monetario Internacional para ayuda financiera del país, en una circunstancia económica difícil y financiera también difícil. Vamos a ver cómo transcurre esto de aquí en adelante. Obviamente ha recibido críticas, ha recibido apoyo desde otros sectores de la política argentina, pero bueno, esto se ve en el tiempo. Normalmente estas situaciones se van develando en el tiempo. Nosotros para esta noche hemos preparado un menú periodístico con varios temas. Vamos a hablar de la situación aquí en la provincia de Santa Fe. Hay un proyecto de reforma constitucional que ha elaborado el Poder Ejecutivo. Hay un proyecto que ha elaborado uno de los diputados de la oposición. Estamos hablando del diputado Luis Rubeo, que estuvo la semana pasada con nosotros. Hay otro mensaje del diputado Héctor Caballero. Han llegado a las comisiones legislativas después de una reunión mantenida este miércoles por el presidente, con los jefes de bloque, con los representantes de las distintas comisiones, y de esos temas vamos a hablar. También vamos a hablar de una situación que preocupa, los ajustes en el Estado Nacional, ¿hasta dónde van a llegar? Y bueno, y obviamente no podemos dejar de mirar lo que ha pasado en materia meteorológica en los últimos días. Ha sido recurrente el fenómeno que ha dejado pérdidas, que ha dejado problemas muy serios en toda la producción, sobre todo en el denominado cordón verde de Santa Fe. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Vamos a recibir a nuestro primer invitado esta noche, el diputado Fabián Palo Oliver. Con él vamos a hablar de temas que tienen que ver con la actividad en el periodo ordinario de sesiones ya de la legislatura santafesina. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Y bueno, obviamente la Cámara de Diputados es la caja de resonancia de todo este tema vinculado con la reforma constitucional, con los proyectos que se han elaborado, con las iniciativas que tienen que llegar a distintas comisiones, ¿no? En las últimas horas se ha trabajado mucho este tema desde la presidencia y bueno, y ahora baja a las comisiones, ¿no? ¿Es así? Así es. En el día de hoy se acordó en una reunión de labor parlamentaria, que es el presidente de la Cámara con los presidentes de cada bloque, el destino de las comisiones. Había en principio diferencia a qué comisiones debería ser enviados para que cada una de ellas las estudie, las discuta y dictamine. Y bueno, se acordó enviarlas a 5 comisiones, Comisión de Asuntos Comunales, del cual yo soy integrante, soy presidente de esa comisión. Luego, como comisión iniciadora, digamos, es la primera comisión. Después va la Comisión de Educación, Comisión de Presupuesto, que soy integrante de esa comisión, Derecho y Garantía, y por último la Comisión de Constitucionales. Bueno, y se van a unificar los 3 proyectos, ¿no? La iniciativa del gobernador y 2 proyectos más, los que hacía referencia a vos, el de Caballero, y el de Luis Rubeo. Luis Rubeo estuvo la semana pasada aquí charlando, en ese mismo asiento estuvo Luis, y bueno, y conversábamos con él de una serie de temas, ¿no? No se opone Rubeo, es reformista, considera que debe realizarse una reforma constitucional, pero no está de acuerdo con la oportunidad, no está de acuerdo con los términos en los cuales se lleva adelante esta reforma. Es decir, es más, ha cuestionado inclusive él algunas alternativas como las que tienen que ver con la eventual posibilidad de reelección del gobernador. Pidió Rubeo una serie tuvo una serie de observaciones que dice que desde el punto de vista del bloque que él integra, la hacen como inviable, ¿no? Sí. Obviamente, uno imagina que cuando se pone en marcha una alternativa como esta de reforma constitucional, tiene que haber consensos, ¿no? Evidentemente los consensos tienen que existir porque
a partir de allí se avanza, ¿no? Evidentemente, desde el tema de la Comisión de Asuntos Comunales que usted encabeza, hay un tema que me parece que ha sido consensuado ya con todos los bloques y hay idea de avanzar en eso. El mandato de los presidentes comunales. Es un tema que ha generado siempre polémica, ¿no? Yo, en primer lugar, me parece que es absolutamente entendible de que haya distintas posiciones en cuanto a la cuestión del contenido de la reforma, cuáles son los artículos que se tienen que habilitar para reformar. Yo eso obviamente respeto que haya distintas miradas. Yo lo que no comparto es la oportunidad, porque esto lo digo con mucho respeto sobre todo a militantes y a dirigentes como Luis Rubeo y Caballero, que obviamente tienen algunos años más que yo y le guardo mucho respeto. En cuanto a la oportunidad, porque realmente para algunos parece ser que la oportunidad no es nunca. El año pasado planteaban de que no era oportuno porque era un año electoral, que no había que mezclar la reforma de la Constitución con las elecciones. Este año no hay elecciones, no hay turno electoral y sin embargo siguen planteando que no es oportuno. Eso como primera observación. Y después en relación a cuáles son los grandes consensos, la verdad que la provincia de Santa Fe junto con Mendoza son las dos únicas provincias que no hemos adecuado a nuestra Constitución después de la reforma del 94. Me parece que está claro que no solamente hay una deuda de la política santafesina, la incapacidad de lograr consenso en estos 24 años que se cumplieron en abril, que fueron las elecciones para las constituyentes, sino que aparte también hay mucha especulación política, y esto en política también uno tiene que ser tolerante en esas oportunidades que cada uno plantea, pero la verdad que cuando vos te pones a ver, primero el mensaje del gobernador es muy amplio. Yo estoy gratamente sorprendido y me siento muy identificado y contenido con la habilitación de la cantidad de artículos que se proponen modificar, actualizar. Y segundo, temas como que decís vos, por ejemplo, un tema puntual, que es la autonomía municipal, qué tipo de autonomía, si plena, semiplena, para municipios de primera categoría, de segunda categoría, el mandato de los presidentes comunales. Bueno, muchos presidentes comunales han dicho que se acomodan en el asiento, miran los números, ordenan la comuna para poder salir adelante con los primeros temas administrativos y ya están en campaña de nuevo el año siguiente. Sin duda, y eso te lo creo que todo el arco político está a favor de que tienen que tener un mandato de 4 años, al igual que los intendentes. Hoy también parece que hablar de estas cosas con el país en la situación que está, me parece que ahí sí puede ser que quizás no sea la preocupación del común de los ciudadanos, pero eso no significa que lo saquemos de agenda y bueno, se va a comenzar la discusión ahora en las comisiones, ¿no? Fabián, cuando las comisiones hacen una revisión de este tema, una revisión profunda, obviamente se encuentran con este tema de la pretendida, de la supuesta alternativa de la posibilidad de reelección del gobernador. El gobernador ha dicho que si es necesario él da un paso al costado, que no figura entre sus principales preocupaciones. Entonces, ¿cuáles son los temas que impiden que se pueda avanzar en estos consensos hasta llegar a una reforma constitucional en la provincia? ¿Cuáles se interpretan? Yo creo que el eje es al revés. En realidad, a ver, en nuestra provincia el único que no tiene posibilidad de ser reelecto es el gobernador. Después todos los otros cargos electivos tienen la posibilidad de ser reelecto indefinidamente. Los diputados provinciales, los senadores, los intendentes, los presidentes comunales, los concejales pueden ser reelectos cuantas veces quieran. Y me parece que acá hay una reacción de la corporación política. Yo soy parte de la política y obviamente que nos molesta cuando se habla de la corporación política, pero en realidad hay una gran resistencia de algunos actores políticos que llevan más de 20 años en el ejercicio de sus funciones, que son reelectos por la voluntad popular y esto nadie lo va a desconocer y merecen el mayor de los respetos. Pero la verdad que te digo que es a la inversa porque yo, más allá de hablar de la posibilidad de que el gobernador sea reelecto, en todo caso podemos discutir si una cláusula transitoria puede habilitar al actual gobernador o no, y respeto a quienes dicen que no porque juró con una constitución que no lo permite, pero en el fondo lo que no quieren y resisten a la posibilidad de limitar las reelecciones, porque este proyecto del gobernador, del Ejecutivo, lo que plantea que en todos los cargos electivos se puede tener una sola reelección. Y a eso realmente hay mucha reacción por parte de algunos actores que inclusive son de pesos dentro de la legislatura
y que, te vuelvo a repetir, llevan más de 20 años algunos en sus cargos. Fabián, yo hago un ejercicio de memoria, ¿no? Porque uno, la verdad que tiene muchos años en esto, y uno hace un ejercicio de memoria. Yo repasaba los últimos 5 gobernadores, incluyendo a este, que ha tenido la provincia de Santa Fe, han hablado de reforma constitucional. Habló el ex gobernador Reutemann, habló el ex gobernador ya fallecido Jorge Obeid, habló el ex gobernador Wiener, habló el ex gobernador Bonfatti, y ahora habla el gobernador Lifshitz. Obviamente, cuando hubo gobernadores de otros signos políticos, tampoco las cámaras legislativas le dieron la posibilidad de la reforma. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde está el tema para que unos no le den la reforma a los otros y los otros no se la den a los otros? Yo creo que un tema a tener sin duda que son los procesos. En este proceso no se puede decir que viene tirado de los pelos o que el gobernador Lichi de un día para otro se le ocurrió, lo tuvo incluido dentro de su plataforma electoral en el año 2016, ya hizo mención a la necesidad de la reforma y ya el año 2017 constituyó una comisión especial e inclusive tiene un área específica, tiene un director de reforma política del Estado y de reforma de la Constitución. Esto demuestra claro que fue una voluntad desde el primer momento. Yo cuando digo que la política santafesina está en deuda, entre otras cosas lo digo por esto, porque obviamente son 24 años donde no tuvimos la capacidad desde la política de generar los consensos necesarios. Pero me parece que también tiene que ver con un mal de la democracia argentina y de los partidos políticos de Argentina. Muchas veces las reformas de la Constitución, por lo menos en la historia de nuestro país, se dieron en el momento de crisis. Hay que decirlo que en nuestra provincia, más allá de la historia pendular que tenemos y de las crisis cíclicas que tenemos en nuestro país, nuestra provincia siempre fue una provincia bien administrada y que tuvo calidad institucional. Gobierne quien gobierne, esto hay que decirlo. Entonces, parece ser que nunca se dieron las condiciones porque no hubo una urgencia por actualizar o modificar la reforma de la Constitución, porque siempre tuvimos una provincia medianamente estabilizada en términos institucionales, en términos de administración. Ojalá que me equivoque y que algunos no estén esperando reformar la Constitución cuando realmente haya una crisis institucional y que termine siendo la reforma un manotazo de ahogado. Creo que tendría que ser a la inversa, al momento donde hay una estabilidad política en la provincia, donde hay diálogo, es donde mejores condiciones tendríamos que tener para actualizar nuestra Constitución. Fabián, ustedes son diputados provinciales, son representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe en la Cámara, ¿no? Son los interlocutores válidos ante el poder político. ¿Qué piensan cuando la gente dice, o cuando a ustedes les llega la versión esta de que no, este no es el momento porque la gente no tiene la cabeza en la reforma constitucional? La gente tiene la cabeza en otros problemas, en las tarifas, en los costos de los servicios, de los productos, en la canasta familiar, en las jubilaciones. ¿Ustedes sintonizan lo mismo en la gente cuando toman contacto con la gente? A ver, es indiscutible que no está dentro de la agenda de preocupaciones del ciudadano, pero es un deber de la política reformar y actualizar nuestra Constitución, porque independientemente que sea algo abstracto, también es cierto que depende de la Constitución que vos tengas, mejorás o no la calidad institucional. Obviamente que después el éxito de la transparencia en las instituciones, de tener instituciones fuertes, que se respete el poder del Estado, tiene mucho que ver con los hombres y mujeres, con las mujeres y los hombres que después conformamos esas instituciones públicas. Pero no cabe duda de que por lo menos desde la política no debemos renunciar a la posibilidad de modificar y actualizar nuestra Constitución. Después, si le preguntás a cualquier ciudadano, sin ningún tipo de duda que las preocupaciones son otras, y más en el país que nos toca vivir actualmente y con las dificultades que hay actualmente. Yo eso no tengo duda, por eso tampoco digo que tenga que ser una urgencia reformarla. El propio gobernador dijo que si no será ahora, será más adelante, pero de una vez por todas hay que sentarse y a discutir. Y aquellos que creen que no es el momento, yo por lo menos estoy haciendo una propuesta, que es que la legislatura lo trate y que ponga fecha de convocatoria a las constituyentes donde hay consensos. La mayoría cree que tienen que ser las elecciones en el 2019, se harán en el 2019. Si cree que tiene que ser el 2020, se hará en el 2020, pero de una vez por todas habilitar esa discusión, porque pasan los años y realmente
vuelvo a repetir, pasaron 24 años desde que se reformó la Constitución Nacional. Para avanzar en la Cámara de Diputados, la ley que determina la necesidad de la reforma constitucional necesita 34 votos. Así es. Sí, es un 2/3 de 50. Y en senadores necesita 13 votos. 13. Porque son 2/3 de los 19. 19 legisladores que tiene representantes territoriales en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo están esos números? ¿Están comprometidos hoy? Muchos dicen que esos números no dan, no están. En la Cámara de Diputados, por lo menos, ya se han expresado orgánicamente los diputados de Cambiemos, ya han manifestado que no... Lo han hecho públicamente en una conferencia de prensa. No van a habilitar la reforma constitucional y, bueno, estamos esperando qué va a hacer el Partido Justicialista, más allá de que son distintos bloques. Están esperando el Congreso Provincial y, bueno, también es cierto que la situación del justicialismo está en una fuerte disyuntiva o incertidumbre a partir del vergonzoso medida que tomó la justicia de haber intervenido el Partido Justicialista a nivel nacional. Eso hace que no se sepa si el Congreso del Justicialismo se va a realizar o no. Así que hoy por hoy depende de la voluntad política de los actores que militan dentro del Partido Justicialista, que son 10 diputados. Sí, Fabián, vamos a salir de la reforma constitucional para hablar de otro tema que ha sido, yo digo, también otro de los ejes temáticos del mensaje que el gobernador les dio a la Asamblea Legislativa, a todos ustedes reunidos en el recinto de diputados el 1 de mayo, y tiene que ver con este tema del narcomenudeo. Ha puesto en la mesa un problema que es real, nadie lo cuestiona, esto es una realidad, la vivimos, la palpamos todos los días, sobre todo en las ciudades importantes del país, pero también en las ciudades que no son tan importantes. ¿Cómo ven ustedes esta alternativa de participación de las fuerzas provinciales y de los tribunales provinciales en el tema del narcomenudeo? A ver, haciendo la aclaración que yo no soy jurista y tampoco soy un especialista en la materia, obviamente que estamos discutiéndolo dentro del Frente Progresista. Inicialmente nosotros hemos tenido una postura contraria a la posibilidad de habilitar a la justicia provincial en tratamiento de narcomenudeo. De hecho, el propio gobernador Miguel Lichi, en 2 ocasiones siendo senador provincial, votó en forma contraria. El proyecto de este tipo ya fue habilitado en el Senado a partir de la presentación de distintos senadores y el Frente Progresista votó en contra. Eso no significa que no se puedan modificar posiciones. Y está claro que hay una fuerte demanda social, sobre todo a partir de que en lo que se conoce comúnmente como los centros de distribución o ventas barriales, los búnker, es cierto que hay violencia alrededor de todo ese circuito, pero también es cierto que los especialistas entienden de que no hay que habilitar esa posibilidad. Yo tengo 2 cuestiones que a ver, la tengo muy clara. Por un lado, si se habilita esa posibilidad, la policía de la provincia, que en definitiva es auxiliar de la justicia, ya sea que sea la justicia provincial o también de la justicia nacional, si un fiscal, un juez federal pide intervención, auxilio, la policía de la provincia debe acudir. Digo que la policía de la provincia no va a tener más excusa para decir que el problema de narcotráfico y el problema de venta de estupefacientes es un problema federal. Porque sabemos... ¿Le llamó la atención de que una buena parte del Poder Judicial reaccionara así como diciendo no nos tiren con esto a nosotros porque no tenemos ni la tecnología necesaria? Bueno, esa es otra discusión. No tenemos la estructura y la logística necesaria para afrontar un problema de esta magnitud. Bueno, ¿no? Esa es otra discusión que también es cierto que tampoco lo tiene la justicia federal en la provincia de Santa Fe, porque hay pocos juzgados federales y ahí es donde aquellos que defienden la posibilidad de que se habilite la justicia provincial para narcomenudeo plantean de que algo hay que hacer, porque si la justicia federal no habilita juzgados federales y nosotros tampoco habilitamos esta discusión, se sigue profundizando, digamos, la presencia en el territorio provincial del narcomenudeo también. Entonces esa es otra discusión. Yo a lo que me refiero es que digo 2 cuestiones. Una es que la policía no va a tener más excusa, y la otra cuestión que sí me preocupa en contrapartida o en contradicción a esto
es que también es cierto que nosotros estamos en un proceso de transformación de la policía de la provincia con una fuerte decisión política, digo nosotros como Frente Progresista, y nos hacemos cargo de los errores que se han cometido, nos hacemos cargo también de las dificultades que tenemos para afrontarlo, pero todavía tenemos una estructura policial en la provincia de Santa Fe con fuertes nichos de corrupción y con mucho vínculo con estos sectores del delito organizado. Y la verdad que habilitar esa posibilidad no sé si va a ser peor el remedio que la propia enfermedad. Y por el otro lado, que por eso digo yo no soy un especialista, y es que escuchar a quienes entienden en la materia, sí obviamente a no ser especialista uno tiene que informarse y capacitarse. Las provincias que han adherido a esta ley nacional, porque es una ley nacional, tampoco han reducido las violencias en los barrios y tampoco han reducido la presencia de un delito tan complejo como es la narcocriminalidad en el país. Entonces, de algún lado obviamente que hay que, o algunas medidas hay que tomar distintas. Yo por eso digo, no me cierro, voy a ser orgánico a lo que decida mayoritariamente el Frente Progresista, pero bueno, tengo que aclarar y me veo en la obligación de aclarar que inicialmente el Frente entendía de que tiene que ser de competencia federal, y esto no significa no trabajar coordinadamente con las fuerzas federales, porque también hay que decir, más allá de todas las críticas que tengo para hacerle al gobierno nacional y que le hago hace bastante tiempo, que en esta materia se trabaja con mucha coordinación a nivel ministerial con la Nación, tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad de la Nación. En esto sí hay un avance en relación con el gobierno anterior y hay algunos resultados que por lo menos son más alentadores en cuanto al secuestro de estupefacientes. Esto no significa que se hayan reducido los niveles de violencia que se dan justamente por este delito, ¿no? Fabián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche Gracias. aquí en Somos Debate. Seguramente vamos a seguir muy de cerca todos estos temas porque habrá más oportunidades para charlar. Ha sido muy amable. A usted. Gracias por su tiempo. Gracias a vos. Muy bien, con el diputado Fabián Pablo Oliver estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate. Vamos a una pausa porque tenemos más temas, tenemos más invitados y los vamos a compartir con ustedes enseguida.